Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una Luz. Le damos la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Nunca se le olvide compartir, ¿verdad?, las transmisiones en vivo. También compartir los videos que tenemos en la página de YouTube para que el evangelio siga siendo predicado. Muy bien, en este día vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 en su verso 12. Cuando lo tienen me confirman con un amén. 1 Corintios 12 también está en la pantalla. El versículo 12, leemos la bendita palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de haber podido despertar, Señor amado, y poder vivir un día más. Gracias te damos, Padre, por los alimentos que nos has proveído. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque hoy pudimos abrir nuestros ojos y ver a nuestra familia, Señor bendito. Gracias porque no estamos ahorita en un hospital, o no estamos siendo arrestados, no estamos en una situación difícil, Padre. Quizá tenemos problemas de diferentes tipos, Padre amado, mas sin embargo estamos vivos, Señor bendito. Y mientras hay vida hay esperanza, Señor. Te pido que en este tiempo de la reflexión de tu palabra podamos abrir nuestra mente, Señor, abrir nuestro corazón para que podamos dejar que tu palabra nos pueda ministrar. Dios eterno, te pido que mientras yo predico tu palabra, sea tu Espíritu Santo tocando los corazones de cada vida, Señor bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Se puede sentar. Le puse por título a este tema: ¿vives como un órgano o como un accesorio en el cuerpo de Cristo? He estado meditando mucho en 1 Corintios 12 y saturé mi teléfono de tantas ideas y dije, bueno, sería imposible terminar esto hoy, entonces voy a tener que hacer una serie de esto. Y me encantan las series porque usted es testigo que cuando uno comienza a estudiar un tema, ¿verdad?, a veces que le dan uno para predicar, llega a reunir tanta información que en 35, 45 minutos es imposible darla. Entonces, uno por eso, en este caso, como me toca predicar los domingos, ¿verdad?, podemos hacer una serie para poder agarrar el texto bíblico y poderlo exprimir y sacar todo principio espiritual que el texto nos da. Entonces, el tema es: ¿vives como un órgano o como un accesorio en el cuerpo de Cristo? Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, compara a la iglesia con un cuerpo, y un cuerpo tiene órganos que son visibles y órganos que no son visibles. ¿Cuántos de ustedes conocen su cabello? ¿Por qué? Porque se ve todos los días. ¿Cuántos de ustedes conocen sus ojos? Todos. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen sus riñones? Usted no puede abrirse, sacar un riñón y ver cómo es. Ahora, usted sabe que lo tiene, pero nunca lo ha visto. Así la iglesia también opera. La iglesia, hay ministerios que son visibles y ministerios que no son tan visibles. Pero aún aquellos que usted no ve, aquellos órganos que usted no ve con sus ojos, están haciendo una labor muy importante en su cuerpo. Y muchas veces son los órganos que no vemos, que están internamente, los que son más esenciales que los que nosotros podemos palpar. Por ejemplo, hay gente que le han mutilado un pie, 2 pies, 2 manos, ¿verdad? Pero si ya pierde sus órganos vitales de adentro, se pueden morir. Entonces, esto me llevaba a meditar como introducción en cómo Dios puede utilizarnos a nosotros, sus hijos, de diferentes maneras. Sea que seamos anónimos o sea que seamos gente algún día que alcancemos una fama, por decirlo así. Dice que en el año 1934, durante una campaña evangelística en Carolina del Norte, habían invitado a un gran evangelista en ese tiempo, el doctor Mordecai Ham, a una cruzada evangelística. Y dice que se organizó todo el evento, y cuando ya la campaña había comenzado,
llegaron dos jovencitos a la tienda, a la campaña, como de unos 16 años. Y estos jovencitos, al ver de que el lugar estaba lleno, repleto de gente, como que dijeron, bueno, creo que aquí no hay espacio para nosotros y nos vamos. Pero dentro de los muchos ujieres que habían ahí, algunos los miraban, pero se hacían como que no estaban. Cuando los jovencitos comenzaron a irse, un ujier corrió desde atrás y le dijo, un momento, no se me vayan. No se preocupen, yo los voy a ubicar. Y este tipo los convenció, hizo que alguien de ahí, de los que ya son creyentes, se pararan y le buscó un asiento a los dos jovencitos. Porque es difícil ver a la juventud que esté hambrienta y sedienta por Dios. Entonces, cuando un joven, ¿verdad?, llega a un lugar a buscar algo de Dios, se tiene que actuar con mucha diligencia. Y lo más lindo fue que después del sermón, esta es una historia real, después del sermón, cuando Mordecai Ham hizo el llamado al altar para quienes querían entregarle su vida a Cristo, estos dos jovencitos que se quedaron por la diligencia del ujier recibieron a Cristo en su corazón. Uno de ellos era Billy Graham. Todos conocemos a Billy Graham. Billy Graham es como el G.J. Ávila del mundo hispano. Billy Graham fue un gran evangelista que trajo millones de personas a Cristo. Pero fue en ese día el trabajo en conjunto de un reconocido evangelista y de un ujier anónimo, porque hasta el día de ahora nadie sabe cómo se llamaba ese ujier. Pero esos dos estaban en acción, estaban trabajando diligentemente para el reino de los cielos. Eso me hace entender de que Dios lo puede usar a usted y a mí, ya sea que algún día nos hagamos famosos, ya sea de que algún día todo el mundo conozca su nombre y lo que usted hace. Pero también ese Dios, porque para el reino de los cielos todos somos importantes, también Dios lo puede usar a usted si nunca nadie, el ojo humano, llega a saber quién fue usted. Si nunca este mundo supo cuál era su nombre o cuál era su función. ¿Y sabe por qué? Porque lo importante no es que el mundo conozca nuestro nombre ni lo que hacemos, sino es que este mundo conozca quién es Jesucristo, conozca lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros no importamos, lo que importa es Él, porque ninguno de nosotros, por muy bien que prediquemos, que enseñemos o que evangelicemos, nadie de ustedes tiene las cicatrices en sus manos y en sus pies, sino que solo Jesucristo, porque fue Él quien dio su vida en la cruz del Calvario. En el contexto, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, una iglesia que era rica en conocimiento, rica en el poder del Espíritu Santo, y él les da instrucciones y usa una analogía del cuerpo humano para poderles transmitir cómo debe de ser la función de la iglesia en la tierra. Para el que no sabe, la palabra analogía es una forma de explicar algo comparándolo con otra cosa que es parecida en el funcionamiento o la relación. Y es que Jesucristo ya nos dejó establecido en su palabra cómo es que nosotros, la iglesia de Cristo, debemos funcionar. El problema está cuando el ser humano en el mundo cristiano quiere funcionar a su manera y no a la manera en que Dios ya estableció en su palabra. Y ahí es donde viene el fracaso. Por ejemplo, todos sabemos que es una franquicia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nació el primer Dunkin' Donuts, ¿verdad? Comenzó a ser más famoso, luego otros compraron la franquicia. Pero si usted quiere comprar una franquicia de Dunkin' Donuts, tiene que mantener la misma calidad de productos, usted tiene que mantener los mismos ingredientes y las mismas recetas, porque esos le ayudan a ellos porque les compran a los mismos distribuidores. Si yo, que soy salvadoreño, y yo digo voy a comprar una franquicia de Dunkin' Donuts, yo no puedo tenerla y vender atol de elote, vender chilate, que es un atol simple en El Salvador. No puedo vender pupusas en el menú. No puedo vender rosquillas en vez de donuts. No puedo hacerlo. Tengo que utilizar, si tengo la franquicia, tengo que utilizar lo mismo que utilizan todos los Dunkin' Donuts, incluso en El Salvador. Cuando yo fui a un McDonald's allá en El Salvador, lo mismo es. A veces hasta el mismo número del menú es. Todo tiene que ser igual. Así también la iglesia.
Jesucristo ya nos dejó un manual de cómo debemos desempeñar la función de cristianos o de ministros, de cómo una iglesia tiene que funcionar. Ya está establecido en la palabra. Lo malo está cuando el hombre ignora la palabra y dice, vamos a funcionar como una iglesia y lo vamos a hacer a nuestra manera. Por ejemplo, hay muchas iglesias donde se predica un evangelio incompleto. Un evangelio incompleto es predicar simplemente la parte más dulce del evangelio, que podría ser el amor de Dios, que podría ser su gracia, la misericordia, la fe, el poder sobrenatural, los dones, los ministerios, el cielo, pero dejar a un lado los temas que incomodan, como la confrontación del pecado, el arrepentimiento, la santidad, el infierno. Muchas iglesias dicen, no, es que la gente ya, mire, la gente, me decía una vez un hermano, mire, la gente ya tiene demasiados problemas en su vida como para una iglesia venir a seguirle dando más problemas. Y yo le decía, pero es que el problema entonces aquí es de que nosotros vamos a centrar un evangelio centrado en el hombre y le vamos a mentir. Yo no puedo pararme aquí y mentirle a usted. Decirle de que si usted tiene 3, 4 mujeres, no se preocupe, hermano, no hayan daños entre ustedes y todo se sienta bonito, usted va para el cielo porque yo le estoy engañando. Se tiene que decir la verdad como es y el evangelio completo. O sea, uno puede predicar del amor, uno predica de la misericordia, un evangelio completo, pero nunca el evangelio tiene que quitársele la cruz, porque la cruz implica el sufrimiento. En la cruz implica, yo he escuchado a muchos predicadores que están reprendiendo a Satanás para que no sean tentados. Y te echamos fuera, diablo, y te ordeno que nunca nos vas a tentar. Y echamos fuera todo problema y que yo declaro, dice mucho, que nunca los problemas van a llegar a mi vida. Pero la Biblia dice que vamos a tener problemas también. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. La Biblia dice que vamos a ser zarandeados como a trigo. La tentación siempre va a llegar. Dios va a permitir siempre momentos difíciles y más de sufrimiento, porque por muy cristianos que seamos, por muy llenos del poder del Espíritu Santo que estemos, amados hermanos, vivimos en un mundo caído donde está lleno de maldad. Pero esa maldad tiene una fecha de vencimiento. Satanás puede hacer lo que quiera y todo. ¿Usted sabe cuánta gente cristiana se muere al día? Y mucha gente dice, wow, no entiendo. No entiendo porque él era pastor y un narcotraficante y los dos estaban en una tienda y llegaron unos tipos y balacearon y se murió el pastor y el narcotraficante, asesino, violador no se murió. Y dice, Dios mío, ¿cómo pudiste hacer eso? Pero si era tu hijo, ¿por qué no mataron al otro? Pues Dios es el que sabe todo, Dios es el Dios soberano. El pastor tal vez ya estaba ready para volar para arriba, pero en cambio el otro tipo todavía no ha llegado a tiempo de arrepentimiento. Y duele tanto porque a veces cuando uno, ante el fallecimiento de alguien que está en Cristo, uno dice, Señor, yo no entiendo por qué. Y una vez pensando decía yo, wow, imaginémonos que no sé si yo he usado este ejemplo anteriormente, pero imaginémonos que alguien muere y llega al cielo. Y la gente está abajo diciendo, Señor, devuélvelo, por favor, devuélvelo. Y orando para que Dios lo resucite. Y aquel arriba gozándose, ¿verdad? Por mientras dura el tiempo que está ahí, recién llegó al cielo. Y diga, no, yo no me quiero regresar. Abajo no quiero estar bien aquí. O sea, muchas veces no entendemos todo esto. Pero mientras estemos en este mundo, el sufrimiento, el dolor es parte de nuestra vida. Por eso es que no podemos bajarle al mensaje de Cristo. No podemos acomodar el evangelio a la forma en que la gente quiere. En la Biblia, el ser humano se tiene que acomodar al evangelio y nunca el evangelio a la vida de cada persona. Hay iglesias en donde no se incomoda a la gente. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Este es un texto tan hermoso que nos confronta, que nos recuerda que ningún don, ningún ministerio nos garantiza la salvación, sino solo una vida en Cristo y una vida en santidad.
Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, cuando dice dos veces algo, Señor, Señor, el texto nos está diciendo de que esa persona reconocía el señorío de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, nosotros podemos decir, gritar a todo pulmón que Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Lo importante es, estamos viviendo una vida que sea agradable a Dios. Dice que solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Verso 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y aquí viene la parte ministerial, la parte de los dones. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El verso 23, un baldazo de agua fría, dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que operó en lo sobrenatural, pero se desconectó del Señor. Dejaron de tener esa intimidad y comenzaron a practicar el mal. Por eso dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Otras iglesias que tienen solamente un enfoque numérico y quieren crecer numéricamente su iglesia a como dé lugar. Veía una vez una campaña evangelística que decía que iban a haber cervezas Corona gratis. Y usted sabe cuánta gente habrá llegado a esa campaña evangelística, todos los bolitos, todos los alcohólicos, me imagino que ahí estaban. Porque ellos querían tener algo masivo de gente inconversa para predicarles el evangelio. E incluso hay muchas iglesias que cuando hay una campaña evangelística, usted sabe, cuando nosotros como iglesia pentecostal, que somos más intencionales, después de cada sermón usted me va a escuchar a mí o el que predica haciendo un llamado al altar para que si alguien se ha apartado de Dios, venga y se reconcilie. Si alguien necesita oración, o si hay alguien en medio nuestro que aún no le ha entregado su vida a Cristo, que puede pasar al altar. Mucha gente lo que hace, muchas iglesias en las campañas es, ya organizaron a un montón de hermanos para que cuando el predicador haga el llamado al altar, esa gente se pare y comience a pasar. Entonces el inconverso, el que está siendo tocado por la palabra, quiere pasar, pero tiene pena, porque yo estuve un día en esa banca y al hacer el llamado al altar, había una parte de mí que me decía: ve, entrégale tu vida a Cristo. Pero estaba en mi carnalidad, me daba vergüenza, porque Dios mío, ¿cómo? Yo me voy a hacer cristiano, no puedo, ¿verdad? Y más si uno ve para el lado y nadie se levanta, muchos por pena no pasan. Entonces muchas iglesias ya tienen un grupo organizado de los mismos cristianos, para que cuando hagan el llamado todos pasen al altar. Así el nuevo dice: wow, no soy solo yo, y ellos también pasan al altar. Ahí no tienen pena. Pero ese llamado tiene que ser genuino de nuestro corazón, porque si usted no tiene el valor de caminar de la banca hasta acá, significa que entonces usted no le está entregando su vida a Cristo de corazón. Usted se imagina que usted se vaya a casar y allá está el suegro con la esposa esperándolo, y usted esté atrás. Ay, no, es que me da pena ir solo. No, yo quiero casarme con mi esposa, pero es que me da pena. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a caminar? No, hombre, usted está ansioso que ya lo llamen, porque usted quiere correr, porque ya quiere estar con su amada. Cuando se predicó en Hechos capítulo 2, dice que al escuchar la palabra, muchos se compungieron de corazón y decían: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Un arrepentimiento de corazón no necesita de ser tanto llamado. Hermano, venga, por favor, pase. Y hay pastores que han llegado a eso, y yo un día lo hice, en mis primeros tiempos de predicación. Yo sabía el que estaba ahí que no era cristiano: hermano, pase. Y a uno directamente: hermano, no, usted, amigo, usted no es cristiano, pase. No, gracias, pase. Y comienzan, ¿verdad? Usted, si usted no pasa, mira y comienzan, ¿verdad?, a condenarlo y todo. Y hay incluso hasta diáconos que van, o mujeres, a traerlo a la fuerza, obligado, para que pase al altar.
Y muchos repiten una oración de fe o aparentemente se entregan a Cristo, pero no es de corazón. Fue obligado. Mire, cuando nosotros queremos entregarle nuestra vida a Cristo, no es necesario que nos rueguen. Cada uno sabe en su corazón de qué tiene necesidad. Y cuando uno siente ese llamado, lo hace. Entonces muchos buscan la cantidad más que la calidad. Y hay muchas iglesias cristianas que están llenas de miembros, pero no todos son discípulos de Cristo. Llenos de miembros porque ellos quieren que la iglesia esté llena. Es lindo predicar en una iglesia llena. Es precioso. Y yo a veces me he puesto a pensar, Señor, cuando tú vengas y le pidas cuentas a esas mega iglesias que están repletas de gente, y cuando toda esa gente, no toda, vuele para arriba, ¿usted sabe las palabras que escucharán los pastores de esas iglesias? Que nunca se preocuparon en incomodar al miembro. Incomodar al miembro en el sentido de que si usted es oveja y usted busca un pastor, no puede usted buscar un pastor a la carta, que sea yo pastor de ustedes solo de aquí para acá, pero que nunca venga y lo ministre. Los pastores en el trabajo, ¿verdad?, normal, si la oveja está enredada, tiene garrapatas, el pastor tiene que ir a quitarle las garrapatas. La tiene que acariciar. Cuando la ovejita se comienza a querer saltar los cercos, la tiene que corregir, porque si no, no la ama. Incluso como padres, todo padre de familia que no corrige, que no instruye a sus hijos, es porque no los ama. Obviamente sin pasarse, porque hay unos, como he dicho, se pasaron, gracias a Dios conmigo no se pasaron, pero hay muchos que se pasaron. Pero la corrección nos compone, nos arregla. Así también el modelo bíblico que Cristo estableció fue una iglesia local, con un pastor que esté ahí ministrando, velando por esas almas. Pero muchos, como quieren solo números, evitan hacer esto de confrontar. ¿Por qué? Porque no quieren incomodar a la gente. Porque si no, se van a ir a la iglesia donde el vecino, a la iglesia del otro lado de la calle. Porque hoy en día hay más iglesias que tiendas. Hay una iglesia acá, otra iglesia acá, y lo raro es que esos pastores no se hablan entre sí, porque se ven como rivales. Usted sabe qué lindo fuera que en una comunidad se hiciera un evento y que todos los pastores llegaran a apoyar para poder predicar la palabra, sin tener que decir al final, bueno, hermano, por favor se congreguen en mi iglesia. Ok, ahí le deja apuntadito el número. Al final de todos trabajamos para el mismo reino. Yo me recuerdo el hermano Marvin Argueta, cuando vino, estábamos platicando de que él había pertenecido siempre a las asambleas de Dios. Y él es testigo, no me deja mentir. Yo le dije, hermano, mi hermana se congrega en una iglesia de las asambleas de Dios, si quiere lo contacto con ella. Y me dijo, no, es que yo quiero venir acá. Y espero que el hermano nunca haya pensado que yo no lo quería tener acá. Pero es que yo he entendido, nosotros no somos unos pastores que tenemos una mentalidad de acá, tenemos una mentalidad de reino, que si él se congrega acá o se congrega allá, lo importante es que se congregue. Así que nunca vaya a pensar que es que no lo quería acá, simplemente que uno tiene que saber cuando si alguien no se siente bien, nos enseñaron a nosotros. Si alguien en tu iglesia no se siente bien por una u otra razón, ubícale a otra iglesia para que ahí se congregue donde él se sienta mejor. Lo importante es que se congreguen, porque al final de todos, los pastores no somos dueños de la gente. La iglesia le pertenece a Cristo. Hay iglesias en donde no hay requisitos para nada. Usted puede llegar como usted quiere. Ya no se atina si es discoteca, no se atina si es club social, si vamos, no se atina nada. ¿Por qué? Porque la gente llega como quiere. Y el tipo que acaba de salir, yo toco en una banda de rock pesado. ¿Oh, sí? Pero toca bien la batería, ¿sí? Hermano, venga, mañana venga a tocarnos acá. Y así, cualquiera puede predicar, cualquiera hace lo que sea, nunca se le incomoda. Pero al que es discípulo se le instruye. Al que es discípulo se le enseña de que después que ya estamos en Cristo Jesús, somos criaturas nuevas. Yo me alegro tanto a ver a mis hijos, a ver a Emanuelito, a ver a Benji, que ya me copean, porque ya todos quieren venir con su saco y su corbata. Al principio le decía, ponete una camisa de vestir, y no querían. Ahora el Mateo, Gianmarco,
Emanuelito, Benji, todos los niños ya. Dice que ya soy su maestro, ya todos con corbata. Yo le digo a Mateo, no te tenés que poner corbata, papá, porque es incómodo. A Emilio, porque yo ya me acostumbré. Eso no significa que los que predican acá tienen que predicar con saco y corbata. Eso es mi estilo, Dios. Yo así me siento bien. Pero me da gusto porque aunque sea, estamos influenciando para algo bueno. Y como padres tenemos que hacer eso. Usted ve a Jared, el hermano Mario, con la hermana Lidia, lo anda siempre bien trajeado. Es lindo enseñarles a nuestros hijos a vestirse desde pequeños. Pero si usted los dejó toda la vida a vestirse como quieran, y ya cuando estén grandes usted quiere que se vistan de una manera más decorosa, va a ser más difícil. Cristo nos enseñó a predicar un evangelio completo que involucra el amor, la gracia, la misericordia, pero también la corrección. El versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno, singular, y tiene muchos, plural, miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vea el lenguaje figurativo que está en este texto. La palabra así como, ese se le conoce como un símil. Un símil dice que es caracterizado por las siguientes palabras. Se caracteriza por como, tal como, igual que, se parece a. Y un símil es una comparación directa entre dos realidades diferentes para explicar o ilustrar una idea. Por ejemplo, la iglesia es como un cuerpo. Si usted está utilizando el ejemplo del cuerpo humano, que está lleno de muchos órganos, pero es un solo cuerpo. Usted no dice, ¿verdad? Tenemos más de 78 órganos en el cuerpo, pero nadie dice, oh, tengo 78 cuerpos, ya fuera raro. Tenemos muchos miembros, muchos órganos, pero todo es un cuerpo. ¿Qué significa esto? Que en el cuerpo humano, todos los órganos que tenemos, internos y externos, todos están trabajando en unidad y en armonía para el buen funcionamiento del cuerpo en general. ¿Usted se imagina lo raro fuera que usted se levante una mañana y el pie derecho camine para adelante y el pie izquierdo para atrás? Que la mano izquierda con la mano derecha estén peleadas y usted quiera lavarse la cara y una se toque la cara y la otra se rasque la espalda. Sería un caos. O que los riñones digan, ¿sabes qué? Ya me cansé. Yo ya no quiero ese riñón, quiero ese pulmón. O que los ojos digan, bueno, como ustedes se creen, el corazón se cree que Él es más que todos, entonces, ¡pum!, me voy a cerrar y a ver cómo vas a caminar. Ve la tremenda enseñanza que nos enseña Pablo utilizando el cuerpo humano para comparar a la iglesia de Cristo. Nos está enseñando que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, todos somos valiosos. Todos tenemos una función que hacer. Y no solamente una función, pero si todos como iglesia trabajásemos en armonía, trabajásemos en equipo, las cosas serían tan fáciles y tan bellas. Y eso es de beneficio ¿para quién? Para el dueño del cuerpo o el dueño de la iglesia, que es Cristo. De lo contrario, nosotros decimos, hermanos, mañana vamos a tener una venta de carne asada. Y el hermano Misael dice, hermanos, mañana vamos a hacer una venta de pescado frito. Entonces la gente dice, Dios mío, pescado frito, carne asada. Y ahí hay una división y ya la iglesia, ay Dios mío, yo quiero apoyar con la carne asada, pero es que ese pescado se ve rico y con camarones, ¿qué hago? Hay un problema. Pero cuando todos trabajamos en conjunto, el beneficio es para el dueño de la iglesia, que es Cristo. Cuando nosotros, como somos seres humanos, carnales también, nos rebelamos contra Cristo y no hacemos la función que tenemos que hacer, molestamos a nuestros líderes, pero en principal molestamos al dueño de la iglesia. Cuando a usted se le dice que tiene que venir porque hay un ayuno, o cuando se nos enseña que hay que evangelizar, que hay que hacer ciertas cosas, que hay que vivir en santidad, y usted dice, no, yo no quiero. Usted se está rebelando porque no está haciendo su función, pero el máximo afectado es usted, y también está afectando al dueño de la iglesia, que es Cristo.
Dice, el cuerpo tiene muchos miembros, o sea, órganos. El cuerpo humano tiene órganos pequeños y tiene órganos grandes. Por ejemplo, mencióneme el nombre de un órgano que sea grande. ¿Cómo? Digamos el corazón. Dice que es al tamaño del puño de uno, no sé si es verdad. El corazón. ¿Qué es más grande, el corazón o los vellitos que tenemos en la nariz? Es más grande y decimos, oh, más importante el corazón. Pero usted sabe que el corazón tiene su función que es vital, pero también los vellitos de la nariz también tienen una función específica. Sí, eso es filtrar el aire que respiramos. Inténtelo un día con una tijera, córtese los vellos de adentro. Cuando usted respira, todo le entra para adentro y se siente aquello que hasta le congestiona la nariz. Por ejemplo, las cejas. Las cejas sirven cuando usted está sudando, se desvía el sudor. Las pestañas. Las cejas hasta sirven para poder enamorar. Yo a la pastora le levantaba una cejita así y hasta me ayudaba para eso. Entonces, todos los órganos tienen funciones específicas. Todos. Hay ministerios que son visibles, como órganos que son visibles, las manos, los dedos, etc. Hay otros que son internos, que son invisibles. Pero todos tienen que estar trabajando en unidad para el beneficio del dueño del cuerpo. Por ejemplo, usted puede decirme a mí, pastor, yo acabo de mandar una donación de $1 millón para El Salvador para ayudarle a los niños necesitados. Así que ore para que Dios me siga tocando el corazón para ayudar. Aleluya, Dios lo va a bendecir, hermano, por lo que hizo. Pero hay gente que da ese $1 millón, pero nunca lo dice. Porque lo que hace la mano derecha es que no lo sepa la izquierda. Porque hay mucha gente que ha entendido de que no es importante que el ojo humano nos vea, sino que saber de que Dios nos está viendo. Hay ministerios que estamos acá en el frente tocando, los de la alabanza, los predicadores, los maestros, los ujieres que son visibles, las maestras que están allá. Pero hay otros ministerios, hay otras funciones que hay muchos hermanos que están haciendo que nadie sabe. Por ejemplo, intercediendo por la obra. Yo no sé si usted intercede por esta iglesia, por sus pastores. Quiero creer que sí, pero eso yo tampoco no lo sé. Pero aunque es algo desconocido, es algo esencial para la obra de Dios. Cuando usted trae en oración esta iglesia para el crecimiento, cuando usted evangeliza. Yo sé que muchos de ustedes han evangelizado, han traído gente acá y nunca me han dicho, pastor, yo fui a evangelizar. Pero muchos lo han hecho, muchos transmiten el evangelio. Y eso Dios lo está viendo y Dios lo va a recompensar. El ministerio de Ujier es tan esencial e importante. Yo he ido a muchas iglesias, ¿verdad?, del concilio nuestro americano, y he entrado y no hay nadie en la entrada de la puerta. O si no, he estado en la banca y he salido buscando el baño y ando así, como cuando uno recién llega a este país, que anda viendo para todos lados y está desubicado, y nadie me ha dicho, disculpe, ¿necesita algo? Digo, tal vez como soy hispano de pensar de que no entiendo inglés, pero al menos por cortesía me deberían de preguntar, aunque sea señas, lo llevan a uno. Pero he ido a iglesias que cuando usted lo recibe es como que lo conocieran de años. Le dan un abrazo, una sonrisa, una bienvenida. Hay iglesias grandes que los ujieres están adentro y otros están afuera en el parqueo, dirigiendo a la gente dónde parquearse. ¿Usted qué haría si va a una iglesia por primera vez y el tipo que le va a parquear el carro o el tipo que lo está ubicando le hace una mala cara a usted o a sus hijos? O le sale y lo ofende y le habla feo. Capaz que usted mejor se devuelve y se va. Pero cuando alguien lo recibe a uno con atención, con ese amor, wow, uno se siente bien. Dicen ciertas estadísticas que hay muchas visitas que llegan a una iglesia que terminan quedándose por la atención que los ujieres les dieron al llegar. Ni siquiera fue ellos desde el momento en que entraron y se sintieron bienvenidos, eso los cautivó, sin haber llegado al tiempo de adoración o a la palabra. Y hay mucha gente que ha dicho que dejó de asistir a una iglesia o dejó de llegar a visitar porque nunca lo saludaron. Por eso los ujieres, cuando una visita nueva llega,
Si es posible, mire, si usted necesita usar los baños, están aquí atrás. Si tiene sed, venga acá, nosotros le damos una botella de agua. La gente se siente bien, o sea, se siente amada y se siente querida. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, hay cosas que están en nuestro cuerpo que aunque estén con nosotros todo el día, no son órganos de nuestro cuerpo, sino que son accesorios. Por ejemplo, mi anillo de matrimonio, yo solo me lo quito cuando voy a trabajar, porque varias veces metiendo la mano debajo del techo se me quedó trabado en un clavo y casi me cortaba el dedo, o cuando me voy a dormir, pero siempre lo ando. Pero digamos, la ropa interior, todo el tiempo la andamos puesta, pero no es un órgano de nuestro cuerpo, pero siempre está con nosotros. La ropa, todo el tiempo la ropa está en nuestro cuerpo, pero no es un órgano de nuestro cuerpo, porque aunque no tuviéramos ropa, pudiéramos funcionar, nuestros órganos pudieran trabajar. Entonces, hay tantas cosas que aunque están en nuestro cuerpo, no son parte de nuestro cuerpo. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2, verso del 18 al 19. Y aquí es donde se aplica el tema de este mensaje. ¿Estamos viviendo como órganos o como accesorios del cuerpo de Cristo? Primera de Juan, capítulo 2, verso del 18 al 19. Si no, está en la pantalla. Dice el verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Juan no habla solo del personaje futuro del anticristo, sino habla de las personas que se oponen a Cristo o que distorsionan la verdad. Dice el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En todo este trabalengua, lo que está diciendo Juan es que hay mucha gente que ha estado dentro del cuerpo de Cristo, pero se fueron porque no eran parte del cuerpo de Cristo. Si lo hubiesen sido, hubiesen permanecido. Pero eso fue dicho para que entendiéramos que no todo aquel que está en una iglesia, no todo aquel que dice yo soy cristiano o soy parte del cuerpo de Cristo, necesariamente lo es. ¿Cuál es la diferencia entre ser, hablando en términos físicos, en ser un órgano de un cuerpo? Cuando a una persona le hacen un trasplante de hígado o de hígado o de cualquier cosa, el doctor no le dice: mira, aquí está su riñoncito en esta bolsita, solo amárreselo por afuera y ahí le va a hacer bien el trabajo, no hay problema. No se puede así. Lo tienen que operar y conectar ese órgano con el cuerpo. Se tiene que ser conectado. Así nosotros, cuando somos realmente órganos o miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ser conectados a la fuente de nuestra vida, que es Cristo. Y para eso necesitamos habernos arrepentido de corazón, haber creído de corazón y tener ese compromiso de estar dependiendo siempre del Señor. Había un hermano en una iglesia que ya tenía 12 años de estar ahí en la iglesia y no le había entregado su vida a Cristo todavía. Y cuando yo le preguntaba, pero porque el hermano era servicial, mira, había garaxel, había todo, el hermano ahí estaba. Había que hacer cualquier cosa, el hermano ahí estaba. El hermano no se perdía nada. Era como una prenda de ropa que estaba siempre ahí, pero no estaba en Cristo todavía, porque no quería. Decía: es que no estoy preparado todavía. Y decía: pero ¿cuántos años más necesita para prepararse? Algún día, gloria a Dios, ¿verdad? Tiempos recientes, por fin se entregó su vida a Cristo. Pero estar en Cristo,
Mire, usted puede haber nacido en el Evangelio, tener fotos en su pared cuando lo presentaron. Usted pudo haber comenzado el ministerio desde pequeño. Usted pudo haber sido bautizado en las aguas. Usted pudo haber sido líder de un ministerio. Pudo haber sido, se casó en la iglesia, tuvo sus hijos en la iglesia. Pero si usted y yo no formamos parte del cuerpo de Cristo, si nos morimos no vamos a ir al cielo, porque no somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando el ser humano comprende esta verdad que Pablo le revela a la iglesia de Corinto, nosotros decimos: Dios mío, yo quiero ser un órgano del cuerpo de Cristo. No quiero ser simplemente un accesorio del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de la iglesia invisible, universal, y de la iglesia visible, que es una iglesia local. Así como hay órganos internos que no se ven y externos que se ven, hay mucha gente que nos hace la pregunta y dice: ¿a dónde estaba tu iglesia en el siglo del siglo I al siglo XV? Porque hay mucha gente que cree erróneamente que las iglesias, que uno como cristiano nació con Martín Lutero en el siglo XV, en la Reforma Protestante. Y dice: ¿quién fundó tu iglesia y en qué año fue? ¿Y a dónde estaba tu iglesia del siglo I hasta el XV? Ahí uno le dice: bueno, primero aclarame, ¿te referís a la iglesia local, visible, a la organización que fue registrada con un nombre ante las leyes del gobierno? ¿O te referís a la iglesia universal invisible, la cual es el cuerpo de Cristo? Porque si es la visible, la local, nació, y uno le dice: ¿en qué año nació? Los fundadores, los pioneros fueron el pastor fulano de tal. Pero si te referís a la iglesia universal invisible, que es la iglesia de Cristo, fuimos fundados por Jesucristo. Y en el siglo del I, del siglo I en adelante, estaban siendo perseguidos por el imperio. Recordemos que nosotros somos llamados a pertenecer en primer lugar a una iglesia invisible, que es la iglesia universal. Hay miles de millones de hermanos en Cristo que usted no conoce, en China, en Japón, en la India, y muchos de ellos son miembros de la iglesia invisible, porque son miembros del cuerpo de Cristo, y tal vez no tienen una iglesia visible local, porque muchos de ellos están en países como Irán, Irak, que es perseguido el evangelio y no es permitido tener cultos en una iglesia. Ellos son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia invisible universal, pero no tienen un pastor en ese lugar, no tienen una iglesia local. Pero hay muchos que sí tienen una iglesia local y pertenecen a una membresía, pero no son parte de la iglesia universal de Cristo, porque no están viviendo una vida como si fueran órganos del cuerpo de Cristo. Yo quiero que en este día meditemos si estamos viviendo, no si nos consideramos, si estamos viviendo como órganos del cuerpo de Cristo, o si simplemente nos hemos acostumbrado a ser accesorios del cuerpo de Cristo. Los accesorios no se van para el cielo. A usted lo pueden enterrar con un traje Gucci, Fuchi, decía mi abuelo. Usted lo pueden enterrar con todas sus alhajas de oro, con todos los accesorios, lo material que usted quiera, se lo pueden poner. Pero al otro lado no se necesita eso. Dice que solo las obras se van con nosotros. Si somos órganos del cuerpo de Cristo, significa que estamos conectados a la fuente de vida y estamos produciendo algo para el reino de los cielos. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Dios eterno, porque tu palabra nos enseña, Señor, nos confronta, nos guía. Padre, yo te pido que nosotros como iglesia podamos funcionar como un cuerpo, Señor. Que nunca nadie se sienta más que otro por su ministerio, por el tamaño de ministerio. Que nunca nadie se vaya a sentir insignificante, Señor. Yo sé, Padre, que hay muchos dentro de esta iglesia, Señor amado, que aún no pueden servir porque todavía no han terminado de arreglar sus vidas. Pero yo sé que ellos, Padre, aún así están sirviendo desde otras áreas, evangelizando, orando, intercediendo por esta casa, ayudando, Padre.
Yo te ruego para que todos ellos puedan, Dios eterno, tener a cuenta sus vidas para poder servir. Padre, tu palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así te pido, Padre, por esta iglesia y por todas las iglesias del mundo entero que son parte del cuerpo de Cristo, que también la mies es mucha y los obreros son pocos, que tú envíes obreros, Señor. Que tú envíes a estas iglesias, Padre Santo, ayuda, Padre Santo. Gente que esté llena de ti, Señor. Gente que esté llena, Padre Santo, de un corazón agradecido, que quiera, Señor, servir, Padre amado. Te lo pido, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.